Cuando quieras emprender, hacer algo nuevo, algunas personas te dirán que no puedes hacerlo, que eso es difícil, que nadie lo ha hecho antes. Cuando finalmente vean que no pueden detenerte, esas mismas personas te dirán cómo tienes que hacerlo. Y cuando lo logres, entonces te dirán que siempre creyeron en ti. Esas son solo algunas de las trabas a las que tiene que enfrentarse una persona cuando quiere salirse del tiesto, hacer algo diferente. Esto ocurre porque los seres humanos en ocasiones somos así. Nos cuesta ver que alguien prospera. Y ocurre por dos motivos. En primer lugar, porque nos pone de manifiesto la pereza que nos da intentarlo, y en otro lugar, porque nos recuerda la falta de valentía para hacerlo. Si les hablo acerca de una persona que a sus 50 años decide vender la empresa, dejarse un sueldo más o menos fijo y dedicarse a cumplir su sueño, acompañar a otras personas en su crecimiento personal. Probablemente piensen que hablo de un cuento, de una fantasía. Hoy, en Todo es posible si lo crees, nos preguntamos, ¿caducan los sueños? Y para responder a esta cuestión, esta noche contamos con el testimonio de nuestro invitado de hoy. Con todos ustedes, Valerio García. Valerio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Empresario, emprendedor, kamikaze. Kamikaze. Valerio, ¿caducan los sueños? Nunca. Mientras haya sueños hay ilusión, mientras hay ilusión hay sueños, y mientras estés vivo, indiscutiblemente por ellos. Bueno, pues vamos a desarrollar eso, porque eso tenemos que verlo detenidamente. Valerio, tengo aquí un breve currículum. A ver, estudiaste, que esto creo que no lo sabe todo el mundo, telecomunicaciones e ingeniería naval. Confitero, empresario, gerente de pastelería Ignacio durante 10 años y vinculado a ella toda tu vida. Hasta prácticamente hace 2 meses. Hasta hace 2 meses. En tu currículum más íntimo, más personal, encontramos maestrías en Reiki, PNL, coaching de equipos, blockchain orientado a la empresa y presidente de la Asociación Española de Coaching Ejecutivo y Organizacional. Esto es un resumen, porque hay mucho más que podemos contar de ti. Hay algunas cositas más que se pueden Hay contar algunas de mí. cosas más. Lo primero, Valerio, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás esta noche? Pues estoy feliz y muy contento de estar aquí con vosotros. Bueno, hemos hablado de ese origen, de esa confitería Ignacio. Cuéntanos un poco qué es Confitería Ignacio, cómo se funda y qué significa para ti. Pues mira, hablando de sueños, eso es un sueño de mi padre. Y hasta hace muy poquito, bueno, el año que viene ese sueño cumple 50 años. Sigue vivo el sueño, no lo gestiono yo, pero el sueño sigue. Y Ignacio va a seguir durante, como dice su nuevo administrador, durante 50 años más. Con lo cual tenemos Ignacio para rato. Surge en el año 72, con lo cual la empresa y yo nacimos juntos. Y prácticamente yo he nacido entre harinas, entre azúcar. Ahí me he criado. Eso es lo que te iba a preguntar. Para un niño siempre es como el sueño, vivir rodeado de dulces. Sin embargo, en tu caso también era un trabajo, un negocio familiar, una responsabilidad. ¿Cómo vive un niño el vivir así? Vivir rodeado, ¿lo vive con esa ilusión de puedo comerme lo que quiera, golosinas todo el día, o en tu caso no fue así? Es más bien un trabajo, Bueno, tiene las dos partes. Tienes una parte que sí, esa fantasía, ese azúcar, esa ilusión por el dulce, pero no, hay una familia, hay un trabajo muy duro, hay muchas horas detrás y al final pues se crea un sentimiento de responsabilidad muy alto. Y con una familia como la mía hay que darlo todo, porque tanto mi madre como mi padre, los dos han dado toda su vida al servicio, a la entrega, a cuidar el detalle, a mimarlo. Y claro, eso es una responsabilidad muy, muy, muy grande. Valerio, ¿cuándo pasas a formar parte activa de la confitería? Porque empiezas muy jovencito. Bueno, la primera experiencia la tengo con... Anteriormente había hecho pequeñas incursiones de hacer alguna cosita, pero la primera incursión la tengo con 14 años, cuando en aquella época no era muy buen estudiante, más bien malito, y recuerdo entregar las notas a mi padre, mirarlas con mucha atención. El silencio fue sepulcral, me parecieron horas. Y nada, lo único que hizo fue romperlas y me dio un delantal. Dice, ahora vas a disfrutar, no pasa nada. Pasa para adentro
y a pelar huevos. No te esperabas eso, ¿no? No, jamás, jamás. ¿Hubieras preferido un castigo? Sí, totalmente. Ahí fue un año abocado a limpiar peroles, un año a pelar huevos, pelé muchos cientos de huevos para el pastel de carne y no me dejaban que tomara las masas. Sí, porque a lo mejor uno piensa, bueno, entra el hijo, pues empieza aquí con el maestro pastelero, con el... No. De hecho, no podían ni tocar una masa, ¿verdad? No. La lección la aprendí bien. De hecho, al año siguiente, ese año concretamente, él dijo, vale, vas a estudiar por las tardes, tú por la mañana. Ahí te entraron ganas de estudiar, ¿no? Pasé a sobresaliente al año siguiente. Fue un antes y un después, totalmente. Sin embargo, aunque los comienzos, como me estás diciendo, fueron un poco abruptos, porque no fue una cosa que te hizo enamorarte, con el tiempo sí empieza a gustarte más lo que es la pastelería, lo que es el oficio, lo que es el gremio. Sí, hubo un momento, ya estudiando ingeniería naval en Cartagena, que me replanteé un poquito a nivel profesional qué quería hacer. Y el negocio de mi padre estaba ahí y bueno, la verdad es que tenía mucha capacidad para poder hacer arte con el azúcar, arte con el chocolate. Se me daba muy bien. Y ahí empiezo a valorar que ¿por qué no? Y empezamos a cogerle cariño al oficio. Estoy hablando año 94, una cosita así, 93, 94. Además, una de las cosas que tenías con respecto a la confitería, corrígeme si me equivoco, querías plantearte innovaciones, formas de agilizar el trabajo, formas de alguna manera, innovar dentro del gremio sin perder nunca de vista esa artesanía que da una empresa familiar como era la tuya. Cuéntanos en qué líneas trabajaste mientras estabas al frente. Conforme venimos, bueno, cuando Murcia cierra el punto de venta, que estaba en San Pedro, pegadito a la Plaza de las Flores, trasladamos la empresa al Polígono Oeste de Alcantarilla, que es la sede actual. Para mí, el hacer las cosas como se habían hecho siempre, porque siempre se habían hecho así, era algo que no encaja conmigo. Siempre me gusta ir un poquito más allá, a ver de qué otras formas se puede abordar la tarea. Y ¿por qué no? ¿Y si podemos hacer algo distinto y crear algo distinto? Pues bueno, pues ahí empecé a normalizar procedimientos, empecé a cambiar procesos, manteniendo siempre el origen, la calidad, el producto, pero vamos a permitir que entrara al oficio gente que no era del sector, por ejemplo, y que pudiera trabajarlo. Trabajar en máquinas que hicieran más fácil el proceso, máquinas que no estaban, y fue crearlas. Revolucionar el pastel de carne con el concepto pastel burger, en 2009, si no me recuerdo mal. Empezar en Murcia Gastronómica, recuerdo haber presentado con las bases del hojaldre, bueno, lo que son tartaletas, lo que son productos innovadores para el tema de cocina. Ese concepto lo llevamos con una marca que creamos a nivel internacional y nos fuimos a 2 ferias, una en Alemania y otra en Singapur. Y todo partiendo de lo que es el hojaldre murciano, de lo que es nuestra pastelería tradicional. ¿Se puede simultanear? Quiero decir, porque seguro que ha habido o hay personas que pueden pensar que a lo mejor eso industrializa el oficio artesanal y no es así. Son 2 cosas totalmente distintas. No, nosotros hemos mantenido siempre ese punto artesanal, para nosotros siempre ha sido importante. En Ignacio lo que se ha pretendido es mantener, que si las recetas son tradicionales, es no cambiar nada. Ahora, no cambiar nada no significa que no se pueda trabajar el método, normalizarlo para que sea fácil trabajarlo. Es decir, algo que es complejo no tiene por qué ser bueno. Vamos a mantener la esencia y vamos a hacerlo simple. Es un poco todo el concepto de inquietud, el concepto de buscar alternativas distintas. Dar una vuelta. Darle una vuelta. Darle una vuelta. Valerio, ¿qué es lo que más te gustaba de ese oficio? Pues mira, para mí personalmente he tenido etapas en las que he estado muy vinculado a producción y en esa parte pues me ha encantado, me enamoré del concepto Lean Manufacturing, regular procesos. Luego tuve etapas en las que me metí más en la parte de dirección y de gestión y me enamoró lo que es el negocio dentro de gestionar equipos, de hacer que el negocio creciera, por así decirlo, ¿no? Es decir, que cada etapa he tenido la gran suerte, a diferencia de otros profesionales, donde he podido
pasar por todas las estructuras de un negocio, sobre todo dentro de Ignacio, ¿no? Así es. Y me he enamorado de todas cada una. Porque cuando llega el momento en el que tienes que asumir la gerencia de ese local, de ese establecimiento de Pastelería Ignacio. Año 2010, 2011 aproximadamente, ahí es cuando, bueno, hay que dejarlos. Fíjate, es un momento crucial porque sigo vinculado a la producción, pero me surge el hecho indiscutible de que tengo que empezar a gestionar yo el negocio. Y me di cuenta rápidamente de que no estoy preparado. Yo sé hacer muy bien un producto, pero no sé cómo gestionar una empresa. Y lo primero que hago al darme cuenta es empezar a formarme. Y ahí empieza un poco, pues, bueno, meterme en la escuela de negocios de SIC, meterme en temas de programas financieros, programas de marketing, poder coger un poquito la empresa y saber lo que estaba haciendo con ella. Al final me habían dado un buen deportivo, pero no sabía conducirlo. Empecé a formarme. Valerio, hablemos ahora sin abandonar ni mucho menos lo que es la confitería, todavía seguimos en ella. ¿Cómo surge, cómo empieza tu inquietud, tu anhelo, tu deseo de conocer espiritualmente, de crecer, de conocer esas áreas que ahora, por ejemplo, es más fácil, lo hablábamos antes de esta entrevista, ahora es más fácil poder ir a convenciones, charlas, pero cuando tú empiezas hace algunos añitos es más difícil. Cuéntame cómo fue esa primera inversión en el mundo espiritual, en el mundo del crecimiento, de la introversión. Pues nos remontamos ya casi 22, 23 años, más o menos. Y bueno, los grandes cambios de alguna manera comienzan porque la vida te toca. En aquella época yo tenía una dolencia que no tenía aparentemente explicación médica. Mi cuerpo se paralizaba, entraba en una especie de tetania y me caía desplomado al suelo. Estuvieron haciéndome pruebas, a nivel neuronal no aparecía nada. Y conozco por primera vez a través de una cuñada, profesor de la universidad. Me llevan a un compañero suyo arriba en la Universidad de Espinardo. Charlo un poquito con él, no sabía qué iba ni qué iba a hacer. Conforme termina la sesión que tenía con esta persona, la cual pues, un ratito charlando me tumbo en una camilla y al ratito pues me dicen, vale, ya está, ya puedes irte. No tengo ni idea qué me ha hecho, solo sé que mi estado de ánimo había cambiado. ¿Eras otro? Me sentía otro. ¿Te sentías bien? Me sentía otro. Conforme salí y me levanté, lo primero que le dije, digo, ¿qué has hecho? Dice, nada, ¿te sientes mejor? Y digo, sí. Le pregunté directamente, ¿esto que me acabas de hacer se puede aprender? Dice, sí, yo quiero hacerlo. Y ahí entré, cuidando de mí. Y a partir de ahí, todo lo que yo me he metido, esto concretamente estamos hablando de Reiki. Bueno, es energía universal canalizada. Empecé por ahí, hice maestría, luego me metí en medicina. ¿Qué edad tenías entonces? Pues estamos hablando que, si retrocedo para atrás, 20 y pocos, 27, 26 años. Ese fue el primer contacto que tuviste con el mundo del crecimiento personal. Sí, sí. ¿Lo contaste en casa? Lo canté en casa. ¿Qué te dijo tu familia? Bueno, siempre he sido muy apasionado a la hora de demostrar algo que me gusta. Y bueno, pues esa pasión pues desconcierta un poquito, porque dice, bueno, a ver, ¿dónde se ha metido este crío ahora? Más despacio. y bueno, me hice un prescriptor brutal, ¿no?, de lo que estaba pasando, porque lo estaba viviendo en primera persona. A los pocos meses yo ya no volví a tener ningún tipo de parálisis, ni me daban ese tipo de ataques, ni nada parecido. Nos comentabas que empiezas un poco en este mundo a nivel personal, cuando descubres que puedes sanarte, que puedes sentirte mejor, pero cuando Valerio García dice, yo también quiero que esto pueda servir a otros, ¿cuándo Valerio decide que quiere ayudar a otros? Pues mira, tuve un primer intento y ahora este es segundo. El primer intento, año 2006, 2005, 2006, llegué a montar una consulta en Molina de Segura. Y ahí empecé, pues, desde ramas diversas empecé a trabajar con la gente y descubrí que me apasionaba. Sin embargo, me di cuenta de que no quería ganarme la vida con ello.
no quería convertir algo que me apasionaba en poder llegar a final de mes. Rompía de alguna manera algo que para mí era esencial, que era la persona. Me centré en ese momento en volver a la empresa y me planteé un objetivo. Volver a dedicarme a esto cuando realmente mi vida no tenga que ganármela con ello. Entonces me centré en hacer grande la empresa. y bueno, pasamos de tener una empresa pequeñita de ámbito de barrio, por así decirlo, a crear una empresa, bueno, donde estábamos llevando pasteles a toda España. Y hicimos, pues, ahí, ¿qué tenía que hacer? Pues poner fecha. Empecé cuando descubro toda la parte de las personas desde el mundo del coaching orientado a la empresa, que es donde el potencial y la magia se desarrolla de una manera muy rápida y muy brutal, porque abarca toda la estructura. Fue en la escuela de SIC. Ahí por primera vez digo la palabra coaching. Y luego a través de una amiga personal de la infancia que me lleva a la escuela europea de coaching, el CC. Y empiezo el bagaje. En paralelo con la empresa, yo empiezo a hacer ya mis cositas. Eso te iba a decir, porque todo esto que estamos comentando es de forma paralela a la gerencia de una empresa, con todo lo que ello conlleva y encima con la proyección que tú quieres darle, que es un poquito más allá de lo que conocemos hasta ahora. Antes de seguir con este punto, has hablado de la maestría en Reiki, que es una de las primeras disciplinas que te llamó la atención y que de alguna manera desarrollas. También hemos podido ver PNL, que es una revisión del cuida tus palabras porque ellas son las que de alguna manera crean tu vida. Cuéntanos qué significa PNL, que si no me equivoco, programación neurolingüística, ¿qué es? Porque ahí también tienes una maestría. Bueno, recientemente he terminado, hice el practitioner en primer lugar con mi querido maestro Alan Manzano. Después hice con él lo que es la maestría y del trainer tengo una parte también terminada, faltan 2 modulitos y podría... ¿Por qué es importante la PNL? La PNL para mí es un punto de inflexión muy importante dentro del coaching porque nos permite ahondar, a cambiar estados, a cambiar creencias, a trabajar con valores dentro de la persona sin tener que entrar en contenido. Para todo el contenido ya está la psicología. Aquí no se trata de entrar en áreas que no... ¿Qué diferencia tiene? Claro. Bueno, nosotros trabajamos, lo primero que vamos a hacer es saber cómo funciona nuestra mente, saber cómo percibimos nuestras creencias. Tenemos a través tanto visual como auditivo o kinestésico, son los registros con los que tanto emitimos como nos comunicamos. Emitimos y recibimos esa comunicación. Vale, desde ahí, nosotros cada uno filtra su mapa mental, que no significa que su mapa sea la totalidad del territorio. Ese es uno de los primeros patrones que tiene la PNL. Poder conocer mejor a la persona, poder de alguna manera acercarte más a ella y cambiar estados. Es alucinante el trabajo que puede hacer la PNL. Y prácticamente casi desde el inconsciente. Son flecos de alguna manera hasta llegar al término coach. Vamos a ver que hay mucha ignorancia y mucho desconocimiento acerca de lo que es realmente un coach. Valerio, ¿qué es un coach? Pues su palabra, si tiramos a detrás, viene de carruaje. El término coach es un carruaje antiguo. Vale, al final lo que se trata es que un coach es un facilitador. Es una persona que te impulsa, que te reta, que te hace reflexionar, que te va a orientar a que tú te movilices. Todas las disciplinas en torno al coaching, puede ser inteligencia emocional, puede ser PNL, pueden ser temas de liderazgo, gestión, trabajar con coaching de equipos. ¿Vale? Son disciplinas, pero el modelo sigue siendo el mismo. Movilizar a la persona para que pase del pensar a la acción. Todas estas cosas que estamos hablando, como decíamos, las simultaneas, pero llega un momento en tu vida en que pones fecha. Lo intentas, como bien dices, cuando pones consulta en Molina, decides que no es quizá la fórmula o el momento, te vuelcas nuevamente en la empresa, pero una vez más vuelve a surgir esa llamada que tienes que dedicarte plenamente a esto. ¿Cómo ocurre y cuándo ocurre? Bueno, ocurre en un momento, como tú bien decías antes, desde que empiezo todo este tipo de ahondar en este mundo, lo llevaba en paralelo. Llevarlo en paralelo solo es gracias a que tengo una mujer maravillosa que me ha permitido literalmente quitar tiempo a mi familia.
¿vale? Por una pasión que yo tengo. Llega un momento en mi vida, yo a mi familia se lo he dicho muchísimas veces, esto es un proyecto que estaba en mi cajón y quería sacarlo. Y yo había puesto un límite y ya lo había comunicado a mis padres, 50 años. Yo a los 50 años es el punto en el que me jubilo de la empresa. Y voy a ahondar en a ver qué soy capaz de hacer en este mundo, ¿vale? Que al final lo que me apasiona son las personas. ¿Cuándo acelero un poquito esto? Porque tengo 49. Pues mi padre fallece el año pasado. Y bueno... ¿No hizo que eso te retrasara o que dijeras no puedo, sí, o todo lo contrario? Todo lo contrario. Todo lo contrario, porque estábamos en plena pandemia. Acababa de apenas 15 días que se había declarado el estado de alarma. Y el día 7 de abril mi padre falleció. Ahí te das cuenta de que estamos de paso y que puedes seguir alargando los sueños, puedes seguir alargando los deseos que tú tengas. Pero si no lo haces ahora, ¿cuándo? Quiero que quede claro una cosa, y es que tu padre ya sabía que ibas a vender la empresa, que tenías fecha. No fue una cosa que hiciste porque ya no estaba. No, él lo sabía. ¿Cómo lo encajó? Bueno, esta es una conversación que he tenido con mi madre, ¿no? Porque para mí esa ruptura implica un duelo. Indiscutiblemente es un negocio que los últimos 25 años, casi 30 años, he dedicado en cuerpo y alma a amar esa profesión y hacerla crecer y hacer crecer la marca, ¿no? Yo ya había hablado esto anteriormente con mi padre. Yo a los 50 quería dedicarme. Lo que no sabía es cómo lo iba a hacer. No sabía si el proyecto iba a seguir. Era mi ilusión que el proyecto siguiese, ¿no? Pero bueno, se planteaban muchas hipótesis. Y el fallecimiento lo único que puso en acelerar, que bueno, sabía que el proceso no era fácil, que había que buscar a la persona adecuada. No todo el mundo valía. No estaba mi misión vender por vender, no era eso lo que quería. Y buscaba a las personas que quisieran creer en el proyecto y hacerlo grande. Bueno, pues como bien dice el programa, todo es posible si lo crees, pues le puse pasión y lo creía firmemente y apareció. ¿Y tu madre cómo lo llevó? Pues mi madre... Porque su vida feliz, está vinculada. Feliz por mí, porque yo estoy feliz. Y al mismo tiempo hay una parte he dicho antes, es un duelo. Y yo lo viví en primera persona. Ese duelo también lo ha vivido ella, por supuesto que sí. Es un proyecto, es un hijo que ha nacido y lo has puesto tú, ¿no? Y le has puesto no solo el saber hacer, le has puesto tu vida. De repente lo dejas que siga creciendo, pero se te va de casa. Valerio, hablemos un poco de la parte más íntima, porque hemos hablado de esas emociones, la parte más íntima no, más bien sería de la parte más económica, porque inevitablemente, perdona que te lo pregunte así, dejas un negocio, dejas una asistencia económica, tus hijos son adolescentes y preadolescentes, o sea, vas a tenéis unos gastos fijos y aún así te aventuras en un futuro, entre comillas, incierto. ¿Qué se pasa por la cabeza de un hombre cuando decide hacer eso y que no es ningún inconsciente? Bueno, para responder a eso lo mejor es que no se pasa de todo. ¿Hay sensación de miedo? Claro que la hay. Se vende el negocio y hay un beneficio indiscutiblemente. Puedes vivir con él hasta, no sé, unos cuantos, 30 añitos, pues no, indiscutiblemente que no. ¿Qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es creer en ti y lanzarte. Pero al final partiendo desde ese concepto que te decía antes, si estamos aquí y estamos de paso, ¿por qué no lo tomamos tan en serio? Es decir, ¿crees que calculamos demasiado, verdad, Valerio? Y ahí nos perdemos un poco. Nos aferramos mucho a querer estar protegidos y es una falsa protección. Sí, como si el saber lo que tienes fuera... De pronto te viene una enfermedad, se lo lleva todo, de pronto una catástrofe X... No existen garantías como para... No queremos ser conscientes de eso, pero es una realidad que está en torno a nuestra. La pandemia ha venido a ponerlo de una manera mucho más latente. Bueno, queremos seguir protegiéndonos o viviendo en nuestra ficticia burbuja. Vale, pero realmente nos estamos engañando.
Cuando empiezas todo este proceso, indudablemente con el apoyo y la ayuda de Cecilia, a la que mandamos tu esposa, a la que mandamos un beso fortísimo desde aquí, que siempre te ha apoyado en esto. En algún momento te dijo, pero estás loco, ¿qué vamos a hacer? Porque ella también trabajaba contigo ahí en esta confitería. Lo de estar loco, sí, yo creo que me lo ha dicho siempre. Que no viene de ahora, ¿no? No se sorprendió. No, no se sorprendió. No, la verdad es que me ha apoyado al 100% y... Eso también es importante, ¿eh? Sí, no me lo ha cuestionado nunca. Dice, ¿pero qué vamos a hacer? No, ha confiado plenamente siempre en mí, y lo cual pues muy, muy orgulloso de ello, ¿no? Y satisfecho, por supuesto. No encontraste oposición familiar, ni lucha tampoco por parte de tu madre, un apoyo. Tu padre ya lo sabía, por lo cual no había ninguna traición, ni mucho menos. Absolutamente. ¿Qué fue entonces, si lo hubo, lo peor a lo que te enfrentaste a la hora de empezar a dar los pasos cuando tienes que darlo? Yo mismo, mis miedos, indiscutiblemente. Por mucho que yo llevo 23, 24 años trabajándome yo. Cada vez, mientras más me trabajo, más cosas veo que hay que seguir trabajando. Todas las disciplinas en las que me he formado, todas las he aplicado en mí, absolutamente todas. Y ha sido mi primer punto de inicio. El dejar una empresa consolidada, con nombre, donde dentro de... Soy Valerio de Ignacio, de Pastelería Ignacio. Ese apellido de tiene mucho peso. Ahora soy Valerio. Vale. Vengo de mis orígenes, soy pastelero, ¿vale? Y muy orgulloso. Vamos a entrar en un mundo donde hay grandísimos profesionales. Dentro del coaching ejecutivo hay grandes profesionales en Murcia. He tenido la oportunidad de estar como presidente de aquí, de la región de Murcia, de la territorial de Murcia, y me he rodeado de personas alucinantes que llevan ahí y se están ganando la vida con ello. ¿Qué puedo aportar yo diferente? Pues son preguntas que en un momento dado me tengo que hacer. Y dejas la seguridad de tu proyecto y sin paracaídas. Aquí no hay vuelta atrás. Pues me toca dar lo mejor que yo dentro. ¿Y en el gremio qué tal lo han encajado? ¿Sorpresa, apoyo? Supongo que ha habido de todo. Mucha felicitación, porque bueno, es cierto que el año que hemos pasado ha sido muy duro y algunos hasta me decían, si encuentras a alguien para la mía, dímelo. Pero bueno, supongo que también es mucho por cansancio. Ha castigado mucho el sector, la pandemia ha castigado mucho al sector. El tener que cerrar tiendas, el tener que afrontar situaciones con los empleados que no sabes qué vas a hacer con ellos. Si lo vas a poder recuperar del ERE, si te metías al ERE o no te metías. El sector ha sufrido muchísimo y reconozco que una parte de mí se ha liberado de eso, pero el gremio la sigue teniendo. Hay una frase muy, muy potente que te he escuchado decir alguna vez y es que tú no vendiste Confitería Ignacio, tú te apartaste para que ella pudiera crecer. Esto es intenso. Explícamelo. Lo siento así, sinceramente. Es como antes te decía, un hijo que de repente permites que se emancipe y se vaya de casa. Mi proyecto personal, ha llegado un momento en que con el profesional, de alguna manera, tenía que salir para que Ignacio pudiera crear lo que está predestinado a ser, que es una gran marca. Porque hay un equipo humano brutal y porque ahora viene gente que ama el proyecto igual que lo he amado yo. Entonces, hacerme un lado, les permito que sean grandes. Totalmente, así lo siento. ¿Y ahora qué? Pues ahora vamos a divertirnos, vamos a descubrir, vamos a sacar al niño que llevo dentro y vamos a hacer que recorran, a ver qué es capaz de... Vamos a jugar, es una palabra, si al final se trata de eso, de jugar. ¿En qué trabajas? ¿En qué proyectos estás trabajando en este momento? Pues mira, ahora estoy con una marca americana, estoy colaborando con la empresa de Leadership Management aquí en España y tienen algo muy, muy potente. Esta gente, pues todo el concepto de mejora de productividad, lo que es desarrollo y crecimiento, mejora en la calidad de vida de la persona, orientado al mundo de la empresa, lo han creado a través de un formato muy condensado, donde te permite, con conceptos de PNL, entrar en cambios de creencias, generación de hábitos nuevos, orientación a tiempo de alto valor, con lo cual tienes un ROI definido desde el minuto 1. Eso es muy chulo, muy potente, porque dentro del coaching uno del hándicap que de alguna manera se demandaba es poder ver el ROI de
de una inversión en un proyecto de coaching, ¿no? Esta marca LMI lo ha conseguido. Entonces, bueno, estoy colaborando con ellos desde octubre y estoy muy ilusionado. El proyecto está bonito. Además, tengo pues gente y equipos con los que estoy haciendo cosas en paralelo que vienen de ICOP, donde estamos pues creando, viendo qué opciones y qué posibilidades hay. Lo que hablabas antes del blockchain, ahorita de empresa, pues hay ahora mismo un proyecto encima de la mesa a crear una plataforma dentro de la blockchain que acredite todo lo que son las titulaciones, por así decirlo, con los profesionales que vamos a meter dentro de la plataforma, y se está creando, pues incluso crear una tokenización para esa plataforma. Nos introduces un término que me gustaría que me desarrollaras y que, sobre todo los empresarios que pueden estar viéndonos, que es el que se denomina coaching o coaching de empresa. Me gustaría que me desarrollaras esto, pero si te parece lo vamos a hacer después de una pequeña pausa, que haremos unos instantes y enseguida volvemos y sabemos qué significa coaching de empresa. Seguimos en Todo es posible si lo crees, y esta noche nos preguntamos, ¿caducan los sueños? Y seguimos con nuestro invitado Valerio García, coach, emprendedor, empresario. Bueno, te dejamos a medio a la hora de contestarnos precisamente lo que estábamos hablando ahora, que es un coach empresarial, porque si algo podemos decir de ti es que simultaneaste ambos mundos, el de la empresa y el de ser coach, fusionas como buena auriga esos dos mundos y se crea de alguna forma esto, un coach empresarial. ¿Qué es? Bueno, vamos a cogerlo por separado. Al final, un coach, lo que estamos haciendo es una persona que nos empuja, que nos hace reflexionar, que nos para en determinados momentos y nos ayuda a analizar todo el espectro. Vale, empresarial, todo eso dentro de la empresa. El liderazgo, cualquier gerente, cualquier empresario está muy solo y desde esa soledad tiene que tomar muchísimas decisiones. Vale, en ocasiones el tiempo es un factor que juega en contra. Pues poner ese tiempo alineado para que juegue a favor tuyo, equilibrar tanto las diferentes áreas de la empresa, si la dividimos en los diferentes departamentos, compras, ventas, producción, incluso finanzas, trabajar ahí para mejorar cada una de las áreas. Desde el coaching ejecutivo lo que vamos a ir, en primer lugar, priorizar por dónde empezamos. Después, ahondar para focalizar a esa persona en conseguir mejores resultados. Y en ocasiones no es haciendo más, es haciendo menos. Y eso choca. ¿Por qué? Porque necesitas pararte, necesitas empezar a hacerte preguntas. Y la vorágine del día a día no te lo permite. ¿Qué hace un coach? Crear esas preguntas. Una vez que las tienes encima, tienes que pararte y tienes que contestarlas. ¿Qué te está haciendo? Pues te está cambiando la vida. Y lo más interesante es que cuando te está cambiando la vida, no solo te la cambia a nivel profesional, que sí, sino tu vida no es solo profesión, no es solo empresa. Hay que buscar un equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. Porque ocurre, si no se encuentra ese equilibrio, puede ser un gran empresario, pero que al final llegue a un desgaste tan grande, tan potente, que al final tengas que cortar. Claro, hay preguntas que no nos solemos hacer nunca. ¿Para qué tengo una empresa? Ten en cuenta que al final un empresario ha cogido a su patrimonio personal y lo ha invertido. Eso se llamaría inversor. Sin embargo, no retorna nada a esa inversión. Entonces, es una inversión prácticamente a fondo perdido, no para recuperarla. Automáticamente, una vez que ya me he creado mi puesto de trabajo, entonces trabajo más que todas las personas que están dentro, hago labores de gerencia, pero no cobro lo suficiente por esas labores. Con lo cual me desgasto, me quemo. Con lo cual me desgasto y luego soy un multitarea. Es decir, la falta de planificación de mi equipo y la mía propia me lleva a estar siempre trabajando en las urgencias.
lo resumimos, invierto un patrimonio personal, endeudo a mi familia con hipotecas sobre lo que haga falta para crear un puesto de trabajo por el cual voy a percibir menos que trabajar para otros, echando el triple de horas. ¿Dónde está el negocio? Pues, ¿para qué monto un negocio? ¿Qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Dónde quiere llevar mi empresa? Vale, a 20 millones, a 50 millones. ¿Para qué? ¿Qué me va a aportar a mí eso como persona? Indiscutiblemente, no digo que no tenga valor, digo que hay que responder la pregunta. Nos paramos a pensarlo. Vivimos en un mundo de todo es escalable, no hay techo. Las empresas a nivel mundial, crecer, facturar más. ¿Es sostenible? Vale, como empresa, pues hasta que el mundo no lo permita, que es la fuente de recursos. Y a nivel personal mío, si le estoy robando tiempo a mi familia, si le robo tiempo a mis hijos, si le robo tiempo, solo dedico solo a la empresa. Por eso hay gente que no sabe jubilarse. Por eso hay gente que llega a los 65 y no cede el turno a las segundas generaciones. O muere con las botas puestas. Sí. No se jubila jamás, no disfruta, no vive de las rentas. Pero hemos perdido la brújula. ¿Para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Indudablemente, Valerio, es una necesidad. O sea, ofreces un servicio para una necesidad que está latente, que está ahí. Pero, en tu experiencia, ¿estamos preparados para un coach empresarial? ¿Está la sociedad preparada? ¿Sabe pedirlo? ¿Sabe que es necesaria? ¿O está es una grandísima pregunta. No sabe pedirlo y por desconocimiento muchas veces no sabe lo que es capaz de aportar. Un proceso de coaching orientado al mundo de la empresa no solo se paga solo, te hace ganar dinero. Y si somos empresarios, algo que me hace ganar dinero y con retornos inferiores a 3-6 meses, ¿qué hago que no lo estoy metiendo en la empresa? Mi misión no es hacer ganar dinero a la empresa. Ahora, el modelo que conozco, donde lo único que hago es urgencia, desgaste, estrés, ¿solo ese es el camino o hay otras formas de hacer las cosas? Me recuerdo una frase muy interesante que escuchaba yo en la universidad y es que lo urgente no eclipse lo importante. Solo cuando trabajamos en lo importante desaparece o va reduciéndose lo urgente. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tiempo. Pues esta pregunta que nos estamos haciendo aquí, si la gente sabe, si la sociedad, si la población sabe lo que es un coach, la necesidad que tenemos o que puede tener sobre todo una empresa de este servicio, la ha trasladado nuestra compañera Agustina Ontivero y ella nos trae precisamente esas inquietudes que tienen ustedes desde la calle, en nuestra región. Así que vamos a escuchar a nuestra compañera Agustina Ontivero. ¿Estamos haciendo realmente lo que nos apasiona o solo trabajamos para subsistir? Vamos a ver qué piensa la gente sobre ello. Pues demasiado tarde, yo diría que sobre los 30, porque si tú quieres tener una profesión que te llene, tienes que estudiarlo desde el principio, ¿sabes? En plan, desde que eres joven en la universidad, me refiero. Más que nada por eso. Pienso que no hay ninguna edad, no tiene corte. O sea, puedes cambiar de profesión en el momento en el que a ti te surja cambiar de profesión o te llame. Después de bachiller, porque ya ahí es donde eliges la carrera y no puedes volver para atrás. Hombre, si es para mejor, yo creo que no hay edad. Si es para mejorar, considero que no hay edad para cambiar de profesión. La verdad es que sí, he tenido esa suerte de poder elegir y pues la verdad es que estoy muy contenta con lo que estudio y con lo que estoy trabajando, o sea que... En mi caso sí, me gusta, soy transportista y me gusta y trabajo en eso. Sí, la verdad es que sí, he tenido que trabajar, dadas las circunstancias, en distintas profesiones y ahora mismo trabajo para mí. Me organizo con sus ventajas e inconvenientes, pero sí, hago lo que me gusta, sí. Ahora mismo no, porque si me apasiona la verdad, soy más de fútbol, de deporte, cosas así, en plan de deporte, pero nada, ahora estoy trabajando en un call center, llamando y eso, y es un trabajo que está muy bien porque la gente es muy buena, el ambiente es muy bueno y eso en verdad es lo más importante a la hora de estar en un trabajo, pero no es lo que me apasiona realmente. ¿Y si te dieran la oportunidad? Si me dieran la oportunidad, sí, por supuesto. Si pudiera trabajar en una cosa que me gusta a mí, sí. Tipo entrenador de fútbol, cosas así, porque me gusta mucho. Sí, la verdad es que sí, me gusta muchísimo trabajar con la gente. Es uno de los sitios donde realmente uno puede
no sé, estar con público y no sé, es un trabajo bonito el de la hostelería, la verdad. La verdad es que no, ahora mismo no, en este momento no, estoy en un periodo de tránsito. Entonces es algo que me genera ingreso y que me viene muy bien, porque para un futuro poder llegar a donde quiera llegar. ¿Y si te dieran la oportunidad, en qué te gustaría trabajar? Pues ahora mismo soy joven y no lo sé. Hay mucho campo, hay mucha materia, pero el mundo de redes sociales y demás es lo que me gusta, realmente. Me considero como un entrenador. De cualquier cosa le llaman coach, era en inglés, pero es entrenador. Considero yo que es entrenador. No. Exactamente no, sé que es como una especie de un juez, pero en realidad no sabría decirlo. Sí, un asistente, un ayudante, más que nada eso. La verdad es que no sabría decirte. Bueno, algo que se prolifera ahora muchísimo, como una especie de asesor que te dice las pautas que debes seguir para determinadas cuestiones. Después de haber escuchado las diversas opiniones de cada ciudadano, queríamos hacerle las siguientes preguntas a nuestro invitado Valerio García. ¿Cuántos años tardaste en darte cuenta que lo que estabas ejerciendo no era verdaderamente lo que te apasionaba? La siguiente, ¿tu primer emprendimiento como confitero nació debido a tu pasión en ese momento o por necesidad? Y por último, ¿fue para ti difícil dejar todo lo que habías construido a nivel laboral para ejercer ahora como coach? Bueno, compañeros, aquí os dejo estas preguntas de nuestros seguidores y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Agustina. Sin duda nos has trasladado todo lo que se dice, todo lo que se opina en la calle y unas preguntas muy, pero que muy interesantes. De verdad, muchísimas gracias, compañera. Valerio, nos trasladaba 3 cosas. Algunas ya la hemos visto, pero antes de contestar esas preguntas, bueno, ¿qué opinas? ¿Realmente hay desconocimiento acerca de lo que es un coach? Efectivamente, hay desconocimiento de lo ¿Te que han llegado a ti a decir eso? ¿Y eso qué es, Valerio? Al final, fíjate, ni siquiera te hacen la pregunta, porque dan por hecho que saben la respuesta. Curioso, pero es así. No es un consultor, no es alguien que te dice qué tienes que hacer, no es un entrenador. Bueno, podríamos coger esa palabra. Al final, cuando vamos al gimnasio y vas por ti mismo a hacer unas tablas, a hacer un entrenamiento, pues tú te retas hasta donde te retas. ¿Qué hace cuando coges un entrenador personal? Te reta un poquito más allá. Ese poquito más allá es lo que marca la diferencia. Yo en mi día a día yo me puedo poner a formarme, me puedo poner a hacer cambios en mi negocio, me puedo poner a hacer cambios en mi vida. Pero yo voy un poquito más allá. Intento saber dónde está mi límite y rebasarlo todos los días 1 centímetro. Pues esa es la labor del coaching. Y ese centímetro es lo que marca la diferencia, porque todos los días es 1 centímetro nada más. Dentro de un año me cuentas dónde estás. No queremos dejar sin responder esas preguntas de nuestras redes sociales y nos trasladaba Agustina a 3. ¿Cuántos años tardaste en darte cuenta de que realmente lo que querías hacer era otra cosa? Pues yo creo que toda mi vida he sabido que lo que quiero hacer es otra cosa. Desde mi ser, desde mi entidad, desde mi propia personalidad, me han encantado siempre las personas. 18 años trabajando en Cruz Roja. Ya me gustaba me gustaba ayudar y me sentía feliz ayudando. Es decir, yo dentro de la empresa, para mí lo más importante ha sido mi equipo. Eso en ocasiones me ha hecho malas pasadas. ¿Por qué? Porque no puedes ser un buen coach para ti mismo dentro de tu propio negocio, sobre todo cuando hay roles donde el tiempo juega un factor en contra tuya. Si tú entras en un proceso y movilizas a la gente, pero yo tengo que movilizar, apoyar a la gente y al mismo tiempo dirigir, porque el barco necesita maniobrarse. ¿Qué es lo que haces? Tomas la decisión de buscar un punto intermedio. Vamos a buscar el beneficio de la mayoría. Eso en ocasiones duele, porque hay una minoría que a lo mejor necesita un mes más, pero la empresa no puede esperar. Claro, al final es el bien mayor el que prima. Sí. Otra pregunta que nos lanzaba, lo primero que emprendes como confitero, ¿lo hiciste por necesidad o porque realmente querías enamorarte del oficio?
naces en unas vías y el tren está en marcha. Es más fácil seguir en el tren que saltar cuando está en marcha. Era por tendencia, estaba dentro. Una inercia. Era una inercia. Luego lo que sí es que es una profesión, pues la verdad es que es muy bonita. De hecho, fíjate, y siendo honesto conmigo mismo en este momento, tengo que decirte que la parte de elaboración, el poder tocar, el poder hacer con tus manos, la prefiero a la parte de dirección y estrategia. El estar con el pueblo, estar cercano, la cercanía. Estar cercano, el tocar el producto, el crearlo. Al final estás creando tú algo. Y eso es una pasada. Montar una tarta, montar un castillo de chocolate, hacer unos pasteles de carne y ver a la gente cómo sonríe con eso. Y luego la última pregunta que nos lanzaba Agustina a través de las redes es si fue difícil dejar ese negocio toda la vida. Más o menos ya lo hemos visto que sí, que fue difícil. Obviamente tenías una proyección, tienes una proyección, pero ha sido dificultoso, te ha sido complejo. Ha sido complejo, pero no por ello hemos dejado de afrontar el reto. Y no por ello hemos perdido las ganas. Al revés. En absoluto. Hablando de complejidades, te quiero preguntar algo, Valerio, que siempre se ha dicho, de hecho al propio Jesús se lo dijeron, nadie es profeta en su tierra. A un coach le cuesta más tratar con personas conocidas o con personas desconocidas. Al final hay un patrón detrás, es decir, la persona conocida te conoce. Y lo más gracioso de esto es que aquí el tiempo también juega un factor importante, porque tú puedes estar sin ver a una persona 20 años. Cuando vuelves a verla, tienes a la persona de hace 20 años. No te interesas por la persona de ahora. Das por hecho quién es, no en quién se ha convertido. Entonces sí, puede ser una traba el trabajar con conocidos. Claro, porque inevitablemente cuando alguien te aporta soluciones es como, bueno, pero ¿y tú? Cúrate a ti mismo, o tú puedes tener esto. Si sabe cualquier cosa, esto ocurre, porque ya lo decimos, ¿verdad? El propio Jesucristo se lo decía. Yo por eso mi hacer ha sido siempre abocado a mí. Yo he solucionado mis problemas, he trabajado y sigo trabajándome yo desde todos los aspectos de mi vida. Y he puesto todas las técnicas en las que me he formado, que son muchísimas herramientas, las he puesto a mi disposición. Y desde ahí he ido yo creciendo. Por tanto, tanto en el mundo empresarial como en el mundo personal, cuando yo me pongo delante de un empresario, me pongo delante de cualquier persona con un desarrollo de área de mejora, yo ya he hecho ese trabajo. Entonces no lo cuento desde la teoría. Me brillan los ojos, me apasiona lo que he hecho. He pasado por ahí. Ese es mi bagaje. No hay secretos. No hay secretos. Bueno, unos años, 2, 3, diría yo, que han sido especialmente complejos para ti. Intensos, cuanto menos. Entre ellos, creo que se encuentra un viaje muy especial y duro que hiciste al Mogún en Marruecos, en la cima de esta cordillera, conocida como Iguiles, con sus 4.701 metros, la segunda más alta de Marruecos. Este viaje, como mínimo, no podemos decir que es turístico. De hecho, su nombre, el Camino del Héroe. ¿Qué es este viaje? ¿Qué significa este viaje? ¿Y por qué hiciste este viaje que no era, como decimos, a un hotel de 5 estrellas, no era un resort, ni estabas precisamente en condiciones placenteras? No, en mi vida siempre los retos que se me han presentado los he cogido de frente. Y a través de mis queridísimos amigos Pedro y Enrique del Centro de SIG, bueno, surgió la oportunidad de viajar con ellos. Me propusieron lo que estaban haciendo y me invitaron a compartir la experiencia con ellos. Pues fue un antes y un después. De hecho, están apareciendo ahora mismo las imágenes, podemos verlas. Pues bueno, ahí concretamente ese día bajábamos, habíamos estado muy cerquita de la cima y el equipo venía bastante tocado y hicimos unos trabajos de kinesiología para poder quitar presión, tensiones. Acabamos de salvarnos literalmente la vida. De hecho, tú te lastimas la propia rodilla en ese viaje, pero no desistes, quieres seguir. Día antes de la cima hicimos un ejercicio y bueno, tuve una pulsación de rodilla. Fue un trabajo de conectar contigo, de trabajar el dolor, de ver el potencial que uno tiene dentro y es capaz de sacar. Al día siguiente yo me propuse, de hecho me invitaron a ir con los bereberes y no alcanzar la cima. No, lo siento en el alma, pero me trabajé y es cierto que el equipo hizo un grandísimo esfuerzo porque
bajó el ritmo de la marcha. Me pusieron un poquito como al gordito de los Scouts en cabeza y llevaron mi ritmo, pero pude abordar la última etapa. Te acompañaban directivos de empresas potentes, personas vinculadas al mundo de los negocios, como decimos. ¿Qué buscan? ¿Qué buscabais? ¿Qué se busca cuando se hace este tipo de viaje en tan arduas condiciones? El camino del héroe al final es un viaje hacia tu interior y descubrir quién eres, de qué estás dispuesto a prescindir y a qué retos te vas a enfrentar y cómo lo vas a abordar, que es lo más importante. Lo que vas haciendo es un descubrimiento, día a día, jornada a jornada. Yo el último día concretamente, yo ese viaje me fui cargado con la mejor equipación que pude encontrar y comprar. No me traje absolutamente nada, lo dejé todo ahí. Digamos que hiciste vivo el término de viaje ligero. Volviste muy ligero. Es decir, allí te veías a un grupo de empresarios cargados, viviendo en medio de la montaña. Nos cayeron, estuvimos a punto de morir con una tormenta de rayos, casi a punto de tocar la cima. Lluvias la noche anterior que se inundó el campamento. Experiencias muy duras, la sensación de... hay que vivirlo. Y realmente te das cuenta de que no pasa nada, que se pueden hacer las cosas desde mira, que no estás solo, que no hace falta trabajar tú desde la lucha de cuando estás aquí en la empresa y a capa y espada y te enfrentas al mundo tú solo. No, allí éramos empresarios, había grandes profesionales, habían directivos, gente muy llana, que se crea un núcleo, se crea una familia. Recuerdo mi tuerca, que verá el programa. Tuerca es un concepto de pusieron un tornillito y una tuerca y en una bolsa teníamos que recogerlo. Y si te caía tornillo, que fue mi caso, tenías que buscar a la tuerca encajada contigo. Es una manera de trabajo en equipo. Es una manera de trabajo en equipo a nivel de sistémico. protección, de ayuda, sí. Y vas haciendo esa incursión y trabajándote personalmente desde los valores, ¿no? Desde tus creencias limitantes, cómo cambiarlas, cómo crear el hábito, cómo superarte a ti mismo, cómo emprender un día más cuando te duele hasta las pestañas. Y luego te das cuenta de que delante de ti van unos bereberes que llevan sandalias de playa con una cuerda, subiendo por risco, donde tú vas con botas de montaña y vas con tu historia y ellos llevan pantalón de algodón. Y probablemente vosotros tropezáis más que ellos. Brutalmente, claro que sí, claro que sí. ¿Hay un Valerio antes del Camino del Héroe y un Valerio después de ese Camino del Héroe? No diría uno antes y otro después, pero sí diría que hay dos peldañitos más por encima. Es decir, al final, bueno, recuerdo venir a casa y ya no solo el cansancio, sino lo que eres capaz de vivir y ver, ¿no? Hay un día que me llamó mucho la atención, pasamos por un cementerio árabe, no sabíamos que era un cementerio, era una especie de prado con mucha hierba silvestre y habían grandes piedras. Nos acercamos al guía y dice, esto es un cementerio, no hay lápidas, no hay nombres. Dice, no, los muertos no tienen interés para los vivos. Ves otra realidad, ves otro mundo, ves otra forma de abordar las prioridades del día a día, ¿no? Y las prioridades son muy distintas a las nuestras. Valerio, por último, me gustaría que nos dieras, antes de despedirnos, nos está acabando ya el tiempo, unos tips, algo que podamos decirle a quien nos esté viendo ahora y que se encuentre en una situación similar, que no ama su trabajo, que no ama probablemente lo que está estudiando, que quiere cambiar, pero tiene miedo, tiene barreras o no sabe cómo enfrentarse a ello. Unos pequeños pasos, una empujadita. Al final, si te puedo pedir eso. Sí, claro, mucho más. Al final la ecuación es muy sencilla. Tenemos que buscar el motivo que nos lleva a la acción. Esa es nuestra motivación. Y la motivación, ese motivo que hace que nos transformemos en acción, consiste de dos cositas muy sencillas. El deseo. ¿Cuánto deseo yo lo que quiero alcanzar? Y la parte más importante. ¿Cuánto creo yo que estoy en disposición de alcanzarlo? Ambas se pueden trabajar. Y si ambas se pueden trabajar, solo hay que empezar a moverse. Valerio, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a vosotros, un placer. Bueno, una búsqueda comienza siempre con la suerte del principiante y termina con la prueba del conquistador. Dicen que siempre cuando estamos a punto de conquistar un sueño, nuestras fuerzas son probadas. Ocurre esto no porque el espíritu sea malo, sino para que junto con el sueño
podamos adquirir también las lecciones. Mucha gente denomina este tiempo como la noche oscura del alma y es justo el momento en el que muchas personas desisten. En términos del desierto viene a ser algo así como morir de sed cuando las palmeras ya están en el horizonte. Si te encuentras en ese preciso instante, en ese segundo, recuerda, la hora más oscura de la noche siempre es aquella que precede a la salida del sol. Y de una u otra forma, todo es posible si lo crees. Hasta la semana que viene.